Pues mi fecha de nacimiento es el 18 de mayo de 1925. Y nacida en Pizarra, en calle Lealtad número 3. Mi nombre es Elisa Martín Aguilar. Le voy a empezar preguntando por su abuelo. De mi madre no llegué a conocerlo porque mi madre tenía 9 años cuando murió su padre. Que mi madre era de Antequera. Ajá. Y entonces mi abuelo pues era mayorista del mercado. Ajá. El que daba los que son aceite, vamos, las cosas que vendían en el mercado, era mayorista. Sí. Y lo querían bastante porque era una persona bastante buena. Y había en Antequera, cuando moría una persona, de ir por delante del balcón con un farol. Y entonces pidió, casi muriéndose, que abrieran el balcón porque quería ver cómo lo querían. Y vio que estaba toda la plazoleta llena de farolillos. De farolillos. La mujer de mi abuelo, sí, una persona nada más de rezo. Sí, ¿no? Muy rezando por la mañana. Muy religiosa. No come nada. Nada más es un huevo pasa por ahí, una taza de té con un bizcocho. De muy poco comer. Más bien bajita y muy delicada eso para comer y desenvuelta en la vida para nada. Ella era una persona que vivió bien después de todo. Su bolsillo lleno siempre de caramelo y terrones de azúcar. Y nada, pues cuando murió mi abuelo, pues mi madre tenía un hermano, porque mi abuela tuvo 16 hijos. 16 niños. Y de 16 le quedó el mayor y la más chica, que era mi madre. Tuvo 2 veces mellizas. Porque mi abuela no tenía pecho y entonces le ponían una ama de casa que le llamaban. Ajá. Y la que venía del marido pegarle y de compartir, y le entraba a los niños una diarrea que se iba. Y entonces hasta no había... que mi madre, cuando nació mi madre, por la hija primera que se salvó, pues estaba casada y nació una hija el mismo de la misma edad de mi madre. Sí. Y entonces dijo, esta no se va a morir, mi hermana esta no se va a morir, porque yo voy a criar a las dos. Y crió su hermana, le dio el pecho. Había mujeres que daban el pecho. Daban el pecho. Allí en Antequera. Supongo que por un dinero, ¿no? Sí, claro. Entonces también el acceso a la sanidad, ¿no? A los servicios médicos y todo eso era Entonces muy restringido, era de pago, ¿no? Ni el ginecólogo, ni nada de esas cosas. Las mujeres se revisaban poco, no tenían revisiones, no... Pero se le murieron... ¿Cuántos hijos? 14, ¿no? 14. O sea, de su abuelo, por parte de su madre, era un hombre que trabajaba en el mercado y, por lo que usted dice, socialmente muy conocido, ¿no? Sí. Y muy querido, ¿no? Sí. ¿Por qué era tan querido? Sí. Porque se llevaban las cosas siempre sin dinero. Sí. Hasta que vendía y venían pagaban la antigua y se llevaban la moderna, a ver si comprende. Sí. Y si le faltaba de la antigua, pues mi abuelo también le fiaba. Y cuando murió mi abuelo, pues como mi abuela no era espabilada, pues preguntaba, la ignorancia, que cuando venía la pelona. La pelona es la muerte. Oh. Porque a 2 o 3 que fue a decirle, a ver si le podía pagar algo de lo que tenía en la libreta, dice, sí señora Elisa, cuando venga la pelona, le voy a pagar. Se cachondeaban, tío. Mi abuela María y mi abuelo Esteban, muy bajito, ricovero. Mi abuela era de Almasa. Y mi abuelo del Palo. Mi abuela estuvo sirviendo con los marqueses de Labio. Y después también pasó a una tintorería. Y por eso mi abuela planchaba la ropa hasta con 90 años, porque murió con 105. Bueno, longeva también. Y hasta los 90 ya no bajaba la escalera de la hija, pero arriba
puso su taller y ella planchaba, que tenía que estar a las 7 de la mañana. ¿Su abuelo, por parte de su padre, sabía leer y escribir? ¿No sabe si sabía leer y escribir? Ese manejaba, yo tenía una libreta muy curiosa de ellos, pero la tengo en Sevilla. Decía yo, ¿esto cómo se la guiaba? Hacía un número y una redondela de la que les debía. Yo no sé cómo... Se iban apañando ellos así, ¿no? Y su abuela, por parte de su padre, que servía, supongo que a lo mejor una persona que no tenía estudio avanzado, ¿no? No, ninguno. Claro, sería una persona... Ninguno, y además de muy poco hablar, y la vista de un ojo la tenía medio perdida, pero ella hablaba las 2 palabras precisas, es decir, todo que los nietos hablamos de nada. Sí, ¿no? ¿Y por esta parte eran personas religiosas, tenían hábitos...? Sí, pero no practicantes. Sí, ¿no? A ver si comprende. Porque como ella no era de salir, pues no iba a misa ni iba a nada de eso, era religiosa era. Sí, ¿no? Sí. Mi abuelo muy querido en Pizarra. También, ¿no? En la calle alta que vivía. Porque mi madre a morir su padre, su hermano se quedó en el bachiller, no pudo seguir estudiando, pero era muy capaz, tenía como si tuviera el bachiller hecho, una letra preciosa que tenía, y tenía mucho, y entonces se colocó en unos almacenes, en una tienda que hay, a ver si lo puedo decir, que tiene en todas partes un comercio, una red de esa de comercio. Una cadena De comercio. Y entonces tenía allí en Antequera una cadena de comercio y se colocó mi tío. Se colocó mi tío, muy joven, y muy guapo, se casó con una mujer muy fea, muy chica, pero muy honrada. Pizarra entonces era un pueblo también con vida por el campo, Poca. ¿no? Poca vida. Nada más es la vida del campo. Trabajan los hombres de zazo. Claro. Y allí se paseaban, vamos, antes las mujeres no se paseaban ni entraban en un bar ni nada de esas cosas. Claro. Pero los hombres se paseaban en la plaza esperando que llegara el manijero, me parece que le llamaban. Sí, el que Y contrataba. venía buscando 3 hombres o 5, una cuadrilla, que le llamaban para ir a pegar o para ir a verdear, mayormente verdear. Y su El limón y la naranja. Y su abuelo, como me ha dicho, se dedicaba exactamente a ¿qué? A recoger. Mi abuelo iba por el campo, Sí. ¿no? Y las mujeres del campo nunca manejaron dinero. Ajá. Siempre los maridos le dejaban la gallina y qué era lo otro, no me acuerdo, pero las mujeres le robaban puñaditos de trigo. Para poder ella ir apañándose, ¿no? Y cuando iba el recobero, que era mi abuelo, pues le cargaban unos zapatos con la medida de la caña, o le encargaban una telita para un vestido, o le encargaban una olla. Recobero entonces se puede Era decir... como vitero, hoy en día. Ajá. Y que eso me interesa que me lo explique bien porque eso ya no existe hoy día. No. Era exactamente una persona que se encargaba de vender cosas Sí. a un Y no le porcentaje. pagaban con dinero, Ajá. le pagaban con huevos, con conejos, con pollo. Con mercancía, ¿no? Sí. Entonces mi abuelo llevaba eso a Málaga, que tenía que pasar por la aduana y pagar. Claro. Y en ese comercio pues estaba un poco en la Y ganancia, cuando ¿no? cobraba a mi abuelo en la mercancía que llevaba, pues se iba a los almacenes que compraba y buscaba su lista y le llevaba el jersey o le llevaba el delantal. La gente dependía, es que en el pueblo no había nada más el almacén que le llamaban, que era una tienda grande, que era Sí. la de mi tío. Ajá. Era la de mi tío, en Solí, como te digo, había una cadena. Sí. Y entonces como mi tío era
de tanta confianza y tan trabajador y tenía cultura, pues lo mandó allí como si fuera jefe. Sí. Entonces metió 4 dependientes, aquello era grandísimo. Entonces la gente compraba nada más de esa tienda, porque es que no había tienda. Claro. Después de los mismos que tenía allí colocados de dependientes, se establecieron en tiendecillas. La cadena de comercio era el hermano de mi madre. Ah, vale, por la otra parte. Que tenía eso, como quien dice, el bachiller casi terminado, y por morir su padre se quedó todo en planta, y este hombre de Málaga, que tenía una cadena de comercio, lo colocó a él como hombre de confianza. Él, como sabe que valía mucho, pues se lo quiso llevar a Málaga. Entonces a mi madre la metieron interna, y mi madre no quería, está interna. Entonces, a donde mismo es parada, porque de momento es Málaga, estaba en una casa, entonces en la misma casa tenían una niña de la misma edad y la tuvieron poco tiempo, hasta que mi tío se fue ya, y siempre estuvo mi madre con un tío. Por seguir preguntándole por su abuelo. De su abuelo, por parte de su padre, ¿sí tiene recuerdo usted? ¿Lo llegó a conocer personalmente? Uy, mi abuelo era bendito, mi abuelo era lo mejor que había. Era muy gracioso. Sí, mi abuelo salía en chancletas, porque le gustaban mucho en chancletas. Uno sabe, yo estuve chico muy vivo. Y le gustaba mucho el cotilleo. Veía a la gente, 3 mujeres hablando, y se metía en medio y decía: aquí estáis sollando, ¿de qué estáis hablando? Un cotilleo. Cuando llegaba a mi casa, llegaba con el diario. Ya sabía todo lo que había pasado. Es que a mi madre como si fuera, yo qué sé, su hija. Le decía a la hija, porque tenía que pasar antes por casa de la hija para venir a mi casa: padre, quédase usted a tomar café. Dice: no, la niña está acostumbrada que yo voy, la niña era mi madre, que yo voy allí a merendar y yo no la puedo dejar a ella plantar y venir a mi casa. Nosotros locos con mi abuelo, yo lloré, mi abuelo a rabia. La casa de mi abuelo, una casa de pueblo. ¿Cómo era esa casa de pueblo? Y en esa casa vivían 2 personas. ¿Vivía además de él otra familia, se puede decir? Una arriba de trabajo, la de arriba que no tenía hijos. ¿Y él, cómo era su casa? ¿Qué habitaciones tenía? Pues que yo recuerdo una abajo y arriba me parece que una abajo a la derecha. Y arriba yo casi nunca subí, Yo arriba de mi abuelo y mi abuela no subí casi nunca. Muy modesta. ¿Con luz y con agua? No, agua no había nunca. No había en entonces. ningún sitio, nada más que en casa de Don Paco y el Conde. Había que ir a por el agua a la fuente. A la fuente, ¿no? Y había tiempo de que había poca agua y había que poner el día antes los cántaros allí en fila. Para cuando venía el agua iban llenando. Pero siempre se ponía un cántaro que a lo mejor tenía una rajita o estaba boquinado, como decía, por no poner nuevo, para que entrara bicho o algo. Y ahora yo llegaba, quitaba el viejo y llenaba el nuevo. Qué curioso. ¿Se formarían colas? ¿En la fuente aquella habría colas de mujeres? Había cola. Se ponían sombreros, se ponían pañuelos en verano y se ponían manguillos porque no se llevaba lo moreno. Por eso la que le gustaba esta morena y le gustaba el sol y le gustaba, pues la criticaban. Me criticaron mucho. Ella se baña en el mar. Sí, ¿no? Decían eso. Eso era... Y ahora está de moda. Uno de los delitos más grandes. Ella se pone la manga, por ejemplo, como tengo ahora mismo. Porque entonces había que estar blanquita, ¿no? Sí. ¡Ay, qué tierna está! Esa es la palabra. ¡Qué tierna está! Curioso. Como si se la fuera a comer. Parece cómo cambian los tiempos. Yo nunca compaginé con el pueblo, mire usted. Era completamente diferente entonces. Yo si me antojaba ponerme un manojo de flores, aquí me lo ponía, aquí
se antojaba esta manga, me la ponía. Y yo no me preocupaba, yo sabía que la gente llevaban en cuenta cómo yo vestía, pero que yo no sufría yo ni llevaba eso en cuenta. Yo era feliz como me veía. Para su abuela, por ejemplo, la vida de una mujer de finales del siglo, no el pasado sino el otro, era la casa, ¿no? Estaba muy limitada. ¿No? Y si el marido se echaba un querido, se aguantaba. Tenía que callarse. Si el marido no venía en 2 noches, se aguantaba. Había muchas mujeres así, ¿no? Cabronas, sí. Todas. Sí. Todas las antiguas. La moderna ya... Yo siempre he sido libre en ese particular. Y di con un hombre que éramos de la misma condición. Por eso hemos estado 50 años casados. ¿Y su abuela tenía un marido que era una persona que supongo que saldría mucho, como usted me cuenta, muy dicharachero, muy de salir fuera de su casa? Y de tener su amante. Y sus cosas. Y de la mujer está muy malita y tener que ir a casa del amante por él. Pero la abuela lo llevaba bien, esas cosas. Ella, ni fu ni fa. Ahí no había pelea. No había pelea ninguna. Luto. Ella no hablaba así. Su padre ya es de Pizarra, ¿no? Sí. Él es nativo de allí, ¿no? Mi padre era de Pizarra. Y... ¿Cómo se llamaba su padre? El niño bonito, ¿no? Le decía, o como... El niño de papá y mamá. Sí. Porque a él no le gustaba el campo, no le gustaba el trabajo que había en el pueblo y no le gustaba nada más montar caballos. Sí, pero mi padre no era tan trabajador, por lo que se ve, porque... ¿Él tuvo estudios? Mi padre. Sí. Mi padre, lo básico. Lo básico, ¿no? Sabía leer y escribir y algo... Sí. ¿Pero le contó de haber ido a colegio o haber tenido profesor particular? No, particular no. No. A colegio. Fue a un colegio. En los pueblos siempre hay colegio... Colegio público, ¿no? Público. Uh-huh. Allí no había... ¿Era una persona religiosa su padre? Mi padre, me parece que ni fue ni fa. No, tampoco... No practicaba. Era socialista, eso sí. Sí. Era socialista. Tenía... Pero socialista. Que de eso había 3 nada más en Pizarra. Que era Gutiérrez, el asturiano y mi padre. Tenía sus reuniones, que era en la casa que hoy en día era la Chacina. Uh-huh. Allí era una habitación grande, la escalera y una habitación grande, y ahí era el centro de los socialistas. ¿Lo recuerdas siempre como algo clandestino o no? No. Hasta los niños nos metíamos en el portal allí abajo y... No, aquello no. Y había... Clandestino no. Y después también Gutiérrez tenía un bar en la plaza, que era el bar de Gutiérrez, con 2 puertas, el único bar bueno que había, y era el único que tenía radio y el que lo ponía allí en la calle y escuchaban las noticias y lo de Equipo Llano y lo de el sevillano y todo el lío de aquella época. Claro. Comprende lo que te digo, con 16 años yo ya no tenía a mi padre. Claro. Pero como seguían los centros y estalló a los 3 meses la revolución, los carros por la puerta, la quema de los santos, y todo eso lo vivimos nosotros muy asustados en el balcón. Ellos eran 2 hermanos y 2 hermanas. 2 hermanos y 2 hermanas. Sí. Las mujeres entonces no pintaban nada en eso. Sí. Yo no sé si mi tía era de un sitio o de otro. Sí. Yo no se lo puedo usted decir. Una era soltera y la otra es la que estaba casada con Diego. Y vamos, las mujeres no entraban en la política. Yo no sé lo que podía, parvando que mi tía podía tirar. Ahora su marido sí tiraba, porque estaba administrador del campo de los condes, lo tiraba a la derecha. No. Mi madre, su hermano, tiraba a derecha. ¿Se hace usted? No. Pues claro, cuando mi madre se enamora de mi padre, que es socialista, pues a mi tío no
no lo quería. Claro, hubo hasta conflictos de tipo familiar, ¿no? Y ahora mi tío, como era muy orgulloso, pues como le había puesto cepero a lo primero, a lo último cuando se iba a casar ya le quiso dar permiso para entrar y dijo que no había entrado en un momento y no tenía por qué entrar ahora si no salía. Fue muy... Era maravilloso. ¿Cómo era? Cuénteme un poco. Era maravilloso. No para nosotros, para todo el mundo, y sobre todo en el grupo de los pobres, porque había mucha miseria en el grupo. Muchos tontos que vivían solos, allí en la Puerta de la Guardia, nada más con aquella minilla de cuchichín, comidos de mierda, vivían dos tontos, y con mi hito Piojo, vivía otra mujer, Trini, una mujer sola, no sé si sería soltera o viuda, o yo qué sé. Yo tenía que pasar por allí para ir al colegio y la pobre le pasaba a don Paco medio litro de leche, pero ella no podía ir. Y le decía, niña, ¿me quiere ir a traerme la leche? Y salían las niñas corriendo cuando iba llegando a su casa, porque si no llegaba tarde al colegio no le abrían la puerta. Y yo pues no me abrían la puerta, pero a mí no me importaba. Yo le llevaba a Rosita la leche, yo le llevaba el cantarillo que ya no podía tener más mierda por cucloso que yo iba, se lo llevaba lleno de agua. Y ahora iba. Y estuve 3 días que no iba al colegio, y claro, le dijo la doña Carmen a mi madre que qué pasaba con la niña que no iba al colegio. Yo ahora me escondía una vecina que ha venido a ser la abuela de mi marido. Usted es lo grande que es el mundo. Me escondí hasta la hora del colegio para que mi madre no me pegara. Mi madre se creía que yo no faltaba al colegio hasta que le mandó las otras recas. Y entonces dice, ahora mismo vas a ir, ahora mismo. Y le vas a explicar tú por qué has faltado tú al colegio. Yo lloraba, francamente no quería ir. Tú tienes que ir y decirle a la señorita que tú has salido de aquí a la hora del colegio y por qué no has llegado tú al colegio. Y entonces yo fui y hasta me castigaron en pie y yo venía a llorar hasta que dice una niña, señorita, yo se lo digo, porque se entretiene en irle a Rosita, la de la Puerta de la Guardia, por la leche y a llevarle un cantarillo de agua. Y encima me dieron un premio. Sí, no, hombre, claro, era que estaba haciendo usted una obra de caridad, se puede decir, por lo menos a esa edad sentir eso. Me gustaba mucho juntarme con las personas mayores porque había 2 muchachas que eran mayores y esas no le daban asco de nada, y todas las viejas que estaban solas le lavaba el culo. Yo era la que llevaba la agua. Yo no tenía ni edad ni estómago, pero ella la ponía como un palmito de limpia y de todo. Muy bonito, ¿no? A esa edad tener esa conciencia. Yo no sé si se ha hablado de esta de Catalina, la del Sopo. Sí, Catalina, la del Sopo, era una que limpiaba un bar que había en la estación, que fueron después de los banderas. Sí. Y esa mujer pues fue la que se dio cuenta de eso y lo dijo. Estamos hablando de su padre. ¿Él exactamente qué trabajo, qué actividad laboral realizaba o desarrollaba? Con mi padre, por último, ya mi madre, como vio la cosa, pues dice, aquí hay que hacer algo. Y mi madre empezó vendiendo carbón con mi abuela. Y de carbón con mi abuela, pues como vio mi madre que le iba la cosa bien, puso un cachito de mostrador que se lo dieron su hermano, un cachito mostrador. Sí. Y unas tablitas de estantería. ¿A dónde lo puso? ¿En la casa? En la casa, en la calle Lealtad. Porque mi madre ya, de la casa que vivía cuando se casó, mi tío la vendió y entonces tuvo que venir mi madre a esa casa, que eso era un escampado. Eso era un escampado, allí no había nada más unos olivos muy grandes que sirvaban más que nadie cuando hacía aire. Y sin luz ninguna, y sí, fatal.
Pues mi madre dijo, aquí hay que hacer algo, entonces le pidió a su hermano que le diera un poquito de mostrador y que le diera un poquito de arroz y de fideo y de cosas de esas más vendibles, bacalao, de esas cosas más vendibles, para ella empezar a vender un poquito de eso. Y de un poquito de eso y ese casito mostrador, pues allí pedía usted una aspirina, había, pedía agua de coser, había, pedía hilo de coser, había, cinta. En mi casa había de todo. De todo, ¿no? Mercería, comida, y ya mi madre, pues no sé cómo, yo ya eso no lo puedo poner en pie, si ella venía a enseñar o se enseñó, pues acordaron de hacer matanza y ya como la matanza de mi madre no había ninguna pizarra, ni labra. Y se especializó un poco en carne, ¿no? En los chorizos de mi madre. Se hizo famosa por aquello. Y el lomo, manteca. Pero antes tuvo y la manteca colorada, la morcilla. Oh. Aquella zona es muy de eso, ¿no? De carne, de... Sí, pero como lo de mi madre, tan solo salió uno que se vino de la sierra, no me acuerdo, Pedro Blanco, algo de Blanco era, y alquiló una casa allí que había sido una panadería, y se dedicó a hacer chorizo y lo hacía como mi madre. Sí, ¿no? Sí, entonces su padre estaba también junto con su madre al cargo de aquella tiendecita. Ahora, ¿no? Mi padre pues ya se encargaba de tratar una carga de trigo, iba por ella, que precisamente le dio eso porque había palabrado una carga de trigo. Precisamente le dio a mi padre, le gustaban mucho los toros, y iba a los toros a otra parte. A mi madre no le gustaba, no iba, y estaba loco por llevarla a Madrid, porque mi padre quería mucho a mi madre, estaba muy enamorada de mi madre. Y mi madre. Y entonces dijo que no podía ir porque era muy fiel a la palabra y tenía a palabra. Y cuando venían los amigos de los toros, pues iba mi padre para cruzar el paso Nive. Sí. Y entonces había una mujer. Sí. Y la que le decían la casillera. Ajá. La que daba el alto o el paso, ¿no? Y entonces la mujer lo vio y dice, ¡oye! Ese hombre que viene en el caballo parece que viene malo, borracho no es. Se acercó la mujer a mi padre y entonces la mujer le editó el porrazo. Lo fue bajando como pudo y lo bajó. Y se dio cuenta que no estaba bueno. Y esto que pasaba el tren. Y los amigos, y dice, oye, ese es Esteban. Oye, lo llevaron en la estación. Uno corrió para el pueblo a dar la noticia para que vinieran a recoger a mi padre. Y los otros la había abajo para correr a mi padre. Pero no llegó a pillar el tren, ¿no? Sí. No. La mujer había echado... Él lo había bajado del caballo y el caballo fue muy bueno y había pasado y parece que se dio cuenta de que mi padre iba malo y el caballo dice que iba casi parado tras. El caballo era para ponerlo. ¿Y qué es lo que le había pasado a su padre? Que le dio un ataque cerebral, perdió el habla, pues mi padre era fuerte y decía que por la juventud que tenía y lo fuerte que estaba la había resistido, que había tenido un instituto, ¿no? Muy fuerte. Sí. Y la había cogido medio lado. Entonces se le quedó una mano así, muerta, y la pierna tuvo 15 días en coma y perdió el habla. A los 15 días abrió los ojos, miró hacia alrededor que estábamos nosotros y después ya hablaba como los mudos, pero como nosotros éramos chicos lo entendíamos hasta mejor que mi madre. Sí. Decía mi madre alguna vez, ¿qué ha dicho tu padre? Y le decíamos esto, lo otro, que quiere esto, que quiere. ¿Y eso le pasó con cuántos años le pasó a su padre? ¿Cuántos más? 36 años. Le dio aquello que lo lastraría un poco ya. 36 o menos, porque mi padre murió con 38 y tuvo 4 años.
Después ya se enseñó a andar y como él no quería batón ni cosas de esas, pues tenía que ir uno de mis hermanos. Yo como era más endeble, me cogía menos y le ponía esta mano en el hombro y arrastraban, ¿no? Arrastrando. Cuando le pasaba eso a una persona en un pueblo, ¿a dónde acudía? ¿A dónde lo llevaban? Porque entonces al hospital. Al hospital de Málaga, ¿no? Sí. Lo llevaron a Málaga y estuvo ingresado allí, supongo que bastante tiempo. Poco. ¿Poco? Poco porque tampoco se podía tener. No tenía solución. Tenía un amigo y a ese amigo le gustaban mucho los caballos y lo que le gustaba era montar caballos y por eso sería. Pero en aquella época tampoco era muy normal que en una familia hubiera un caballo, ¿no? De recreo. Ellos dos eran únicos. Sí. Ellos dos eran únicos. El otro estaba económicamente bien y hacía lo que le daba la gana en ese entonces. Después terminó sin un duro. Sí. Cosa que pasó. Luego le gustaban los toros. En Pizarra y en esa parte, ¿había plaza de toros? No. Iba mucho Antequera. Antequera, a verlo, ¿no? En un coche de eso que se le daba. ¿Recuerda usted a ver la manivela? Y nos mareábamos y vomitábamos mi abuela y yo. Porque ustedes lo llevaron de... Nosotros nos llevaba porque como vivía allí su familia. Ah, claro. Pues ya mi madre tenía ganas de ver a su hermana y de ver... ¿Y recuerda a su padre, o sea, la afición esa en qué se traducía? Iba a ver los toros, pero luego a lo mejor tenía revistas o seguía a los toreros. No, revistas, sí, él seguía, yo lo tenía. Lo que pasa que me dejé un baúlito en mi casa y no sé el camino que ha tomado. Tenía yo la vida de Joselito, porque era de Joselito. Le gustaba Joselito, ¿no? Estaba Joselito y el gallo era Joselito. Sí, había una rivalidad que era Joselito ¿Y quién era el otro? Sí, el otro que se suicidó, ¿no? Sí, yo tenía la vida. No me acuerdo. Ese libro. Y él era seguidor de Joselito, Sí, le gustaba. sí, Y... hasta la muerte. Sí. Sí. Y eso se traducía también, supongo, en escucharlo por la radio, las corridas, ¿no? Y no había radio, nada más que claro, en el aquello... de la taberna de Gutiérrez. Ellos se iban allí al fresco y Gutiérrez ponía lo que había. Y cuando iban, ¿usted recuerda de corridas de toros de niña, de llevarlo su padre a las corridas de toros? No, porque como a mi madre no le gustaba, pues yo siempre me quedé con mi madre, yo no. Yo a los toros fui ya antes de casarme. Antes de casarse, claro. Porque vine a Sevilla a casa de una amiga de mi madre. Y la hija era, que después ha sido mi cuña. El hermano no lo conocí porque mi marido, porque lo crió la abuela. Y mira por dónde yo voy un día y estaba esperando para cachondearse de mí, como diciendo, viene la niña del pueblo con el canastito de los huevos y un quesito como Caperucita. Y me presento yo muy moderna. Y se quedó sorprendido. Y se quedó. Se quedó conmigo 50 años, pobre. Sí, ¿no? Bueno, ahora le preguntaré por eso también. Ah. Por seguir con su padre y con su madre. Su padre me dice que montan en la casa aquella tiendecita, ¿no? Y con aquella tienda pues van, sí. Se puede decir que mejorando, tienen bastante Esa clientela. Es la que nos ha criado como señorito. Sí, ¿no? Mi hermano con sus trajes de hilo, que entonces se lavaba y se quedaba en pie. ¿Entonces había muchas tiendas de ese tipo en el pueblo o eran pocas? No, eran pocas. Claro. Antes no había tantas. Estaba el almacén, como le he dicho, de mi tío, y dependiente que se iba de allí, ponía una tiendecita. Había carbón. ¿Petróleo se vendía? Petróleo. ¿El petróleo para qué se utilizaba, por ejemplo? Para las hornillitas estas que salieron. A calentar, ¿no? Con un depósito hacia al lado de petróleo. Para los piojos. Sí, también se utilizaba petróleo. Sí, también le echaba. Y le ponía
Un casco, entonces no había tanto cosas como hay ahora para todas esas cosas. Esa a los niños era todo cosas caseras. Mi abuela le entró un sarnazo y dijeron, eso hace una mantequilla de aceite con azufre. Con azufre y le unta. Y se le quitó con eso. Había muchos remedios caseros, ¿no? Sí, y brujería como el otro que dio. Ay, eso que tiene empacho. Un pollito abierto por medio y puesto en lo harto, pero por Dios vas a abrir un pollito. Sí, yo voy a poner lo harto de... Ay, había... Mucha cultura también, ¿no? Y estaba una que se dedicaba a recetar. Eso la llamaba... Lo mismo si tenía una bestia, un corte, ella le mandaba el remedio. Y lo mismo si iba tú y quería buscar novia, o iba el otro que quería saber si iba a hacer buen año de trigo, de recogida o de otra cosa. Y entonces, como una divina. Como si fuera una divina, sí. Entonces cuando mataba, pues decían un hueso. Un hueso era un ristra chorizo, una morcilla, un trozo grande de lomo, otro de tocino. Eso era un hueso. Se regalaba un hueso a la familia y esto y lo otro. Y a la divina le llevaban un hueso y la divina ya no sabía, porque no había nevera ni cosa donde meter tanto hueso. Acudía todo el mundo allí para preguntarle cosas y para... Yo me acuerdo mi cuña que vino y dice, ay, pues yo quiero ir a ver la tomata. Digo, pues anda a ver. La tomata se llamaba aquella divina, ¿no? Digo, yo te llevo. ¿Alguna vez yo no era adicta a eso. No. Yo tan solamente fui una vez a Málaga que me echaran las cartas porque robaron a mi madre. Y le dijeron a mi madre, por la vidente, hay una en Málaga que tú no le digas que te han robado a mi madre. Y mi madre dice, a mí me da susto de esa gente, mi madre le daba susto. Mi madre era muy cobarde. Y le digo, mamá, pues yo voy a ir. Y fui. Y me dio a su madre la han robado, me lo dijo. Que eso lo tendrían por curioso. Y aceptó. Y bueno, por volver un poco. Y la van a robar otra vez, eso. Sí. Que tenga mucho cuidado, que la van a robar otra vez. La robaron. Claro, la tienda también sería un centro de reunión en el pueblo, ¿no? Muchas de las tiendas... Allí charlaban claro, todo. Allí se enteraban. Mi madre decía que la obligación de que está detrás de un mostrador es de escuchar y callar. Y eso nos lo decía a nosotros conforme íbamos creciendo. Claro. Y los niños fuera de los mayores. En esa tienda, antiguamente, no podían costear a la gente un cuarto de queso ni una rodaja de queso. O sea, lo que se come ahora no lo podían costear. Y los ricos, pues, hacían su pedido en Málaga o donde sea. Sí, ¿no? O sea, que era una tienda... O sea, que en una tienda nuestra, incluso el almacén de mi tío, no había jamón. Si usted quería un poquito de jamón o un poquito de queso bola, tenía que ir al sindicato. Y era el sindicato de la derecha. ¿Eso cómo era? Eso como era, porque ellos tenían su centro en la esquina de la calle Real. Y en su centro, pues había una barra donde ellos se tomaban su quesito y se tomaban su copita. Y ahí entraban nada más que los... Y allí estaba... Los pasas que le llamaban. Allí se podía comprar el queso y el jamón. Y mi madre me mandaba por 50 gramos de queso bola y 50 gramos de jamón y le sobraba a mi padre. Porque mi padre era de muy poco comer. Sí, ¿no? De muy poco comí y poco. Porque eran artículos que no estaban al alcance. Carne no le gustaba. A mi padre no le gustaba la carne. Lo único que le gustaba la perdí. Nada más cabeza así. Que se la hacía mi madre.
pero se comía nada más en la pechuguita de la verdura. Cuando se acabó la matanza en mi casa, pues había y allí iba mucha gente de la URI de Coín a vender. Sí. Y pasaban también de noche los burros para Lola. Y entonces decía, Lola, te dejo algo para ir descargando el burro. Sí. Y iba andando. Y entonces mi madre pues decía, déjame una cera una cera era un capacho grande de lechuga. Déjame una cera de lechuga y déjame 2 sacos de papa. Y esto era porque había una caravana de gente que comerciaba por... Y todos pasaban por mi puerta. Y iban en dirección a coger para Lora. Para Lora. Y claro, ellos antes de coger a Lora, pues para ir descargando el burro, y ellos venían andando los pobres. Pues a todo el mundo no les decía qué quiere, porque la gente en mi pueblo, que después se dedicó una a vender verdura, otra cosa, eran los más tramposos del mundo. Mi madre tenía fama de formar y de pagar y de todo, y a lo mejor le quedaba una carga de papa y decía, Lola, ¿por qué no te quedas con esta carga de papa? Y decía mi madre, es que mira, tengo el avío y ahora mismo yo no puedo quedarme con las papas porque también tengo el dinero justo para lo que tengo que comprar. Decía, no, tú no te preocupes, tú te puedes quedar con las papas y pagarlas cuando te dé la gana. Eso se lo decían a mi madrita, que no se lo deba a María la confitera. Pues no le pagaba nada. Entonces había, como me dice, un comercio también de los hortelanos de la comarca, ¿no? Porque llevaban de unos pueblos a otros lo que había en unos sitios, lo que había... ¿Qué era lo que...? En mi pueblo no llevaban nada. No había ninguna... En mi pueblo no había nada, porque mira, en mi pueblo lo que había mayormente era el limón y la naranja. Sí. Y los hombres el bardeo, que le llamaban, y a verdear, a coger la naranja. Vale, sí. Le llamaba y a bardear. Iban con la sopa y un suerdecito, o iba con un suerdo y sin la sopa. La sopa era la sopa de estas perotas. La sopa perota, que es lo que se comía en normalmente el campo. Y se la comían con higo que cogían o pimientos crudos. Porque yo lo he visto con mis ojos. Iban cobrando un jornal y con la comida. Y con la sopa. Entonces mi madre pues ya tenía especialidad en eso. Venía y dice, Lola, que vamos mañana a trabajar una cuadrilla. Y decía mi madre, para que nos prepare la sopa. Y decía mi madre, ¿para cuánto? Pues para 5. Pues mi madre ya sabía el tomate, el aceite, el pan que le tenía que echar para 5. Lola, que mira, que mañana vamos a trabajar y vamos con la sopa. Así que, ¿cuánto vais? Pues 4. Mi madre le preparaba los avíos para 4. ¿Y de aquella zona, por ejemplo, de Coín, qué compraba para la tienda? ¿O de Álora, que era lo habitual? La manzana. Pero de Coín, ¿no? La manzana, la pera, las lechugas y las papas. Y la fruta, vamos. Naranja no compraba nadie en el pueblo, ni limones. Porque había, ¿no? Porque el campo era de ellos. Claro. y además los que iban a verdear se traían. Tenían permiso para traerse la naranja que gastaran ellos, no para vender, sino la que gastaran ellos y los limones. O sea que no lo traían robado. Entonces a la naranja y a los limones de la zona también se le sacaba más partido que el que ahora se le saca para zumo, con la cáscara creo que también se hacía algo, ¿no? Sí, la calle de las carretas, que le llamaba, porque había allí un taller de carretas. Sí. Y enfrente lo que había, aquella casilla la hizo don Paco para sus obreros, ganando 17 pesetas y la casita, pero eso era todo cascarero. Cascarero se llamaba. Cascarero. ¿Y qué hacían los cascareros? Secaba la cáscara de la naranja. Y entonces en la estación había mujeres con unos delantal puestos
de saco, comidito de mierda de estar cascarando, sacándole la naranja al limón y a la naranja, y los cascos, eso era para los animales. Las cáscaras eran para los animales. No, la cáscara para secarla. ¿Y qué hacían con la cáscara seca? ¿Qué se hacía? Pues no sé, dice que era para la pólvora, decían la Se gente. sacaba pólvora de ahí, ¿no? La gente decían eso. Mi tío, ya te digo, que murió su padre, Sí. se quedó con el bachiller hecho, un niño muy responsable y con una letra preciosa y sabiendo muchísimo. Y no tuvo más remedio que dejar los estudios y se colocó en una tienda de esas de Solís allí en Antequera. Se colocó en una tienda de esas de Solís. Y ya pues casi lo pusieron de primera, ¿vale? Para que estuviera al cuidado de los demás dependientes. Y tenían mucha confianza en él, lo querían mucho porque veía que tenía interés, que tenía mucho interés. Y entonces esa cadena, ese rico, diremos, Sí. pues se enteró que le ofrecieron en Pizarra esa tienda, el almacén, que la heredaba el administrador del conde, la mujer, Sí. la familia de la mujer del administrador. ¿Qué conde era el que había allí? El de Puerto Hermoso. Puerto Hermoso, ¿no? Sí, y Ese no se puede decir que era el señorito de allí, ¿no? él tenía nada más el título. Entonces, la vieja lo subió a santo y le dio: dime todo lo que quieres, todo lo que ves, para que se casara con la hija. Y entonces cogió, él lo que puso fue El título. el título. Dice que era más flojo que una guitarra, que se inventó hasta para limpiarse, que le limpiaran el culo, un aparato. Las cosas de los pueblos también. Los pueblos, era tremendo. Y bueno, Y cuando le quemaron el palacio, la gente como buitre y a mirar, porque no habían visto nunca un corchonflé ni nada de esas cosas, y ellos, pues todo eso es lo que tenían. Eso pasó antes de la guerra, pasó. Que Y la gente, una corría con un colchón, otra con un sillón, desvalijaron todo el palacio. Eso fue antes de la guerra. Se lo desvalijaron, le sacaron todo lo que tenía. Lo quemaron y no tenían motivo porque ellos habían sido muy buenos con los pobres, ¿eh? Ellos, Carmencita, que era soltera, la hija de la condesa, era soltera, y sin embargo ella se dedicaba a visitar a todos los enfermos y todos los pobretones, y no les daba ni asco de meterse a donde había infección ni nada, y mandaba colchones y mandaba comida. O sea que ellos se portaron muy bien con el pueblo siempre, no sé, por envidia o por lo que fue hacerles a tratar, no se la merecían. ¿Cómo se conocieron su padre y su madre? Mi padre y mi madre, pues entonces mi padre fue al pueblo a esa tienda que te digo. Sí. Y claro, el hermano tiró de la hermana para que se pusiera en el sitio del tabaco, porque había un apartamento que era estanco y lo demás ultramarino. Entonces, para que mi madre se ganara un suerdecito, y La puso allí con el tabaco. la puso allí. Claro, cuando mi madre llegó al pueblo, deslumbró al pueblo. Mi madre era muy guapa, y se quedaron todos. Prendado. Yo tengo una nieta que se parece a ella, una alta, pero aquí no tengo la foto. La hermana de esta. Se parece toda a mi madre. Y entonces su padre llegó y se quedó Y caminando. entonces mi padre pues, fue a comprar tabaco y dijo: ¿esto qué es, este bombón? Pero claro, el bombón, pues mi tío, para que no se pusieran en la esquina a mirar para los balcones y eso, le tenía clavado todos los balcones, para Sí. que no la viera. La que la veía era porque iba a comprar. Sería una niña, ¿no? Porque entonces también los noviazgos eran muy de Mi joven, madre ¿no? tendría unos 15 años cuando yo llegó 13 ahí.
Y su padre tendría... Mi padre me parece que era nada que mi madre. Que ella, las bodas de antes no eran de blanco. Mi madre llevaba un vestido que todavía tenía yo del vestido, blusa y eso esa, y además la tengo retratada en mi casa de novia. Mi madre se casó con un vestido de encaje entero, negro, pero un vestido de encaje y una flor y su combinación de bajo, como es natural. Hizo la primera comunión con unas medias negras. Y me ponía yo las manos en la cabeza y ahora viene la juventud con las medias negras. Y yo decía, ¿cierto de abuela? Pues nada, pues a mí me pusieron las medias negras. La moda como vuelve, ¿no? Así que fíjate. Y un noviazgo, porque me ha contado la anécdota aquella de su hermano, de su madre, que le claveteó la ventana para que no la viera. Un noviazgo, entonces, los noviazgos de sus padres... Nada, sin estar... Era una cosa difícil, ¿no? Había que entrar primero a la casa y hablar con la familia. No, a la casa no entró. Mi padre dijo que como no lo habían no lo quería antes, cuando le dieron permiso dijo que no entraba. Y por escalita y cuando era la feria Antequera, mi padre le gustaban mucho los toros, iba a los toros. Mi madre tenía la única familia y se volvía loquita por ir con sus primas y se veía. ¿Se veían en los toros? En los toros no, mi madre no fue nunca. En la feria, ¿no? En la feria de... ¿Y cómo se mantenía un noviazgo entonces así? ¿Cómo que se carteaban o...? Nada, con esquelita. Las criadas, siempre había una carguetilla. Llevaba la esquelita y la traía. Las cartitas, ¿no? Se decían cosas. Como los dos escribían un poquito, no muy bien. Vayan, escribían bien, pero con falta, porque ninguno tenía estudio. No tenía estudios avanzados. Avanzar. Claro, sabían leer y escribir más o menos. Más o menos. ¿Cómo era la casa de sus padres? Porque aquello era una casa donde ponían la fiesta en verano, iban los cantadores. Ah, sí. Era una masa. De allí salieron 4 casas, con un patio muy grande y con un casarón. Pues habitaciones no tenía mucho, tenía más bien espacio. Abajo había 2 habitaciones. En una puso mi madre la tienda y en otra la trastienda. O sea, donde estaba la mercancía. Y nosotros todos arriba. Vivía arriba, ¿no? Entonces había una habitación que era corrida. Y eran las 3 camas de nosotros los niños. Y mi abuela, que nos daba la bendición, nos hacía rezar. Cuando de la primera bendición ya tenía que hablar menos y a la tercera ya no se podía hablar. Ah, eso antes de dormir toda la noche. Es curioso. Y vivía ahí. Las 2 habitaciones que caía a la calle, pues era donde dormía mi madre y la otra la tenía cerrada el dueño de la casa, porque mi madre fue ahí a alquilar. Entonces el dueño tenía derecho a meter a bestia. Mi madre pues venía y metía a la bestia y nos sacaba la bestia hasta las 3 de la tarde. No, si mi madre era pobre, muerta sueño, con niños chicos, un hombre malo. Esperando a que sacara la bestia. Ah, cosa de entonces, ¿no? Cuando se fue prosperando y los otros ya no le interesaba, ahora venía a la feria, como ellos tenían una habitación sacada, aquello era que no había quien durmiera en mi casa. No. Llamaban a un hombre para que tocara el acordeón y se liaban a bailar hasta la tarde. Conocía, no, sino gente que se dedicaba en eso, tenía una orquesta y la alquilaban, o tenía un acordeón y lo alquilaba, eso es lo que había. Después en el centro del pueblo estaba la casa de Moreno, que puso después un bar. Entonces en el patio hizo como una mitad de pista y traía los domingos
un acordeón, una orquesta, Una donde orquesta. teníamos baile. Y allí a donde había el baile para la gente joven del pueblo. Sí. Curioso. Ya fuimos avanzando un poquito. Poquito a poco fue la cosa cambiando. Un poquito. Claro. Antes no se podía entrar a ningún bar ni a nada de eso. No entraban, las mujeres no entraban, ¿no? No. Se quedó viuda la mujer del médico de Don Juan. Sí. Y entonces una de las hijas se quedó viuda. Estaba casada con Don Elías. Y entonces ella puso como una cafetería para señoritas. Y entonces íbamos a tomar café, bebida, ¿no? Pues nada, mi padre de que cuando la vio fue a comprar tabaco y la vio, pues, se llevó. Se quedó prenda de... Y ella, por lo mismo de mi padre. En su casa, porque he recordado el hilo, en su casa había luz y había agua ya, la casa de sus padres. No. No, tampoco, ¿no? Agua no había ninguna casa. Nada más en la del conde y la de Don Paco. Y había que andar con los cántaros, ¿no? Y una mujer que se dedicaba a la pobrecita porque le hicieron un niño y el tío se quitó del medio por no pagarle y se fue a la Argentina y ella vivía allí en una covachilla de nada con su niño que le salió la madre bueno y estaba toda daleada porque toda la que pagaba a tres chicas, antes era una gorda y una chica, que son 15 céntimos. Entonces pagaba a tres chicas y le compraba el cántaro más grande que había. Comprendí, la pobre Y la pobre tenía que llevar tenía aquí una almohadilla para ponerse el decista de la pobre dalea y medio visca. De llevar los cántaros de y medio visca. Pues le salió un hijo de bueno. Ay, qué bueno. Y se metió en la Renfe y empezó a traer cosas de Algeciras. Se le encargaban cositas, quinqué, cositas que venían de Portugal y todas esas cosas. Y fue prosperando aquella familia. Y sí. ¿Y cómo se apañaban con la luz? El muchacho se casó, la mujer del muchacho también fue muy buena para ella. Fíjese, ¿no? La madre le había pasado mal y luego prosperaron. Porque me ha contado lo del agua. El agua se llevaba a la casa y se utilizaba, además de para beber, para fregar. Para regar las flores. La puerta. Y fregar entonces de rodillas, ¿no? De rodillas. Porque no había fregona. No. Aquello era un trabajazo, ¿no? Un trabajazo. Yo fregaba de rodillas, la mayor. Pero como no estaba acostumbrada, pues me dañaba las rodillas. Entonces me hizo un primo mío que era carpintero, un primo de mi padre, que su hermano lo tenía inválido en el portal y a todo el mundo le pedía tabaco y eso. Nació desde chico en la butaca. Y el hermano era carpintero, que es el que me regaló a mí de la mesa camilla cuando me casé. Y me hizo como especie de un cajoncito así y una almohadilla para que yo no me se pusieran las rodillas. Y un poquito más cómoda, ¿no? Se lavaba en la casa en el lebrillo, pero como aquello era campo, el que tenía un cochinito amarraba el cochinito allí, que había unos olivos al final de la calle, había unos olivos grandes. Olivo no, de eucalipto. Eucalipto. Y allí amarraba el cochino. Y allí, que era campo, pues llevaban la ropa con el jabón. Y la ponían. Y cada 15 minutos iba y le echaban un riego. Y así la blanqueaban y así eso es. La recogía, la volvía a lavar, la enjuagaba y la... Y entonces el detergente que había y los jabones que había no tienen nada que ver. Jabón y jabón hecho, que yo te hago jabón rápida. ¿Cómo se hace el jabón? Pues mira, 3 litros de agua con un cuarto de eso, de ácido bórico de eso. Y se deja toda la noche. Y por la mañana coge y le echa 2 litros de aceite y coge un palito y darle y se pone como cortado y después de cortado se vaya juntando y se hace la pieza, queda ¿no? 100 pies, ya está como eso, lo echa en
un cajoncito para que escurra el ácido y después lo corta a taco y lo vendía. Y eso se vendía incluso, ¿no? Yo era la encargada de eso, ¿sí? Cuando era mayorcita, y de tostar, un tostadero que teníamos, de tostar la ceba, y eso es lo que se vendía. Entonces la ceba tostada, ¿que para qué servía? Para café. Para el café, ¿no? Sí. Mi madre decía, pues no está tan malo. Mira, no está tan malo. Si tú pones el agua, cuando está hirviendo, le echas la cuchara y lo dejas. Apaga la candela. Y se asienta. Como está sentado ya lo cuela y no está tan mal. Mi madre hacía liito, ponía 8 papeles, lo mismo lo hacía con el pimentón que con el café. Y cogía un cuarto de café y ponía 8 papelitos a lo mejor, y si valía 8 pesetas el cuarto, pues lo ponía a peseta el papelito, ¿comprendes? Claro. Pero había quien se llevaba y le ligaba una poquita ceba, porque para que le diera más color. Un poquillo de más color y de más sabor, ¿no? Sí. Es curioso, o sea, el café así también hecho artesanal, ¿no? Después fueron prosperando, ¿no? Y mi tío puso un molinillo. Y la gente pues compraba el café y allí mismo lo echaba y lo molía. Y lo molían. Y se lo llevaban molido, porque no tenían molinillo siquiera. Ni siquiera, ¿no? Curioso. En la casa, la luz... Era un pueblo muy pobre, muy pobre, muy pobre. Tenía muy poca porque no tenía salida ni entrada de nada. No tenía salida ni entrada de nada, nada más el limón y la naranja. Y los tomates que él sembraba, pero sembraban un huerto de tomate y lo robaban, sembraban nada, lo robaban y se aburrían las personas, claro. Y ya no sembraban ni para ellos. Había mucha necesidad. Decía Lola, no te puedo traer ni una haba, se la han llevado toda esta noche. Que había mucha hambre. Mucha necesidad. Y se dice de paro ahora, paro en ese entonces. Claro. En mi casa pues había 2 luces fijas. ¿De eléctrica? Eléctrica, una arriba y una abajo. Y nada más que salió el contador, pues mi madre se volvió loquita y compró... ¿Eso en qué año? ¿En qué año entró la luz eléctrica? No, la luz eléctrica la tuvimos siempre. Pues eso tampoco es... Lo que pasa es que era una luz fija, 15 pesetas o 17, y tú pues, podías costear 2 luces o una luz, como le pasaba así a la gente, una luz, y lo otro con el candil se lavaba, el candil de aceite. O sea, se pagaba un fijo por la luz. Eso, y tú no había contadores. Y entonces había unos candiles de aceite, y con eso se colgaba y se lavaba o se podía mover por la casa con el candil, ¿no? Eso. Después salieron los carburos. Los carburos. Que funcionaba con carburo. Y una boquilla, como si fuera un quinqué. Porque se iba mucho la luz. ¿Usted fue a la escuela? Yo sí. Yo fui con las monjas. ¿Qué colegio? ¿Cómo se llamaba el colegio? El de las monjas. No tenía ese nombre, no era una congregación de... El de las monjas, que yo la eché mucho de menos porque estaba muy cariñada yo con Son Milagros, y cuando la vi que la pelaron y que la pasearon y todo eso, yo lloré mucho. Sí, le hicieron cuando la guerra... Sí. Le hicieron eso a las monjitas. ¿A todas las monjas? ¿A muchas de ellas? Sí, a las que había allí. ¿Cuántas monjas había en aquel colegio? Pues estaba la superiora y Son Sagrario tenía la clase mixta de niños y niñas y 3 más, me parece. 3, o sea, 4 o 5 monjas, ¿no? Sí. ¿Y cuántos niños podía haber del pueblo allí dando clases? Pues casi todos los niños. ¿Cuántos podían ser? Pues no sé, en la clase mixta habríamos 20 por lo menos. 20 niños, ¿no? O 10 niñas y 10 niños. Que en total de diferentes grados a lo mejor había 50 niños o algo así, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezó usted el cole y cuándo lo terminó?
Pues lo terminé cuando tuve ya la cartilla escolar. La cartilla escolar se daba cuando Cumplía el curso del colegio y tendría que entrar en el graduado escolar. En el superior. Que sería yo, otro nombre. Claro. ¿Cuántos años tuvo? Yo tuve nada más que... porque yo no quería colegio. No quería, ¿no? No quería colegio. Y vamos, leo y escribo y eso, pero que por la puñetera fuerza. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo? Pues tuve hasta eso, hasta que... Pero era... de tiempo, años, o un año, o meses, o 3 años. No, quizás 4 años. 4 años, ¿no? Hasta que aprendió lo básico, se puede decir, ¿no? De leer y escribir, las cartillas que había entonces, ¿no? Y entonces ya mi hermano se echó novia, que era de mi edad, se echó novia, el abuelo era maestro, y entonces cogió mucha amistad en mi casa y quería darme a mi clase y eso. Yo decía, yo no quiero estudiar. Y mi madre decía, mi hermano el mayor, pues le gustaba mucho estudiar. Y decía mi madre, yo no le puedo mandar a él y darle una carrera a uno y dejar 3 sin carreras. Así que lo que tengáis que aprender, que sea por ustedes mismos y aquí. Entonces mi hermano Esteban, por correspondencia. Por correspondencia se sacó su estudio. Su estudio. ¿Qué os enseñaban las monjitas? Las monjitas nos enseñaba el Padre Nuestro y nos enseñaba a misa. Había aquí a misa también, sí, ¿no? Sí, nos llevaban ella a la capilla. ¿Qué juego había en su época? A mí me gustaba mucho infantil. Jugar tejo y el diablo y saltar. ¿El tejo cómo era? ¿El tejo cómo era? El piso, le llamaba. Se hacía una raya con una tiza o con un tizón y se ponía 5 cuadritos aquí, 5 aquí, se tiraba la china y uno con el pie cojo hasta donde estaba la china y le daba la china que ya era otro sitio, otro hasta la que avanzaba más o menos. Y el diablo era esto que es de acrobacia, ¿no? Echarlo para arriba y luego recogerlo, ¿no? Recogerlo. Yo era la que más harto lo echaba, pero me regalaron el diablo más bueno que había. ¿Sí? La gente lo tenían de esos que parecían de tierra y muy grande y pesaba mucho y el diablo ni bailaba. Pero a mí una vecina que me quería mucho me echó de rey de un diablo de los más buenos. ¿Y aprendió usted? ¿Le gustaba aquello? ¿No? Me encantaba. ¿Muñeca había por entonces? Sí. Pero muy poca y de cartón. Y de cartón, ¿no? Yo bañé la mía y se quedó en el baño. De cartón se quedó atrofiada, ¿no? Es como un gatito chico que lo metí y tuve que salir corriendo porque aquello no era un gato, claro. Era un miura. Qué desilusión, ¿no? Y mi madre, ¿qué te ha pasado? ¿Qué quería bañar? El gato, es que tú quieres bañar a todo el mundo. Se compró mi hermano un cerdito y todos los días lo bañaba, estaba brillantina blanca. ¿Había radio en su casa? En mi casa no. No. Y... Vamos, de chico no. Ahora ya después sí. ¿En el pueblo hubo teatro? El único radio que había cuando yo era chiquitita era el de mi tío. El del bar, ¿no? No, de mi tío y el del bar. De Gutiérrez. ¿Qué recuerdas de haber escuchado la radio de pequeña? ¿Recuerdas cosas? Pues aquel Pobellano. En la guerra. 24. Pues vaya recuerdo, ¿no? Aquello yo decía, ya está el tío este otra vez. A mí me daba más bien miedo. Sí, yo era muy miedosa. A mí venía el vecino que le gustaba mucho venir y me decía una palabra que es un taco, pero lo voy a decir. Y decía, Lola, no vea la que hay formada en yo no sé dónde. Una guerra que había en un sitio. No vea la que haya más, pero esa la tenemos encima. Y salía yo, ya me decía mi madre, pero un cazarache, ¿cómo te da
cosas de venir a ver a mí de política con la niña delante. Y decía, anda, y la niña, el sosolacio este. Eso es lo que te puedo contar. ¿Cómo? Y el día que entraron las tropas, me sentó mi madre en un vacín porque un vacín era como especie de una escupidera hacia alta de cosas como los lebrillos, que era donde se sentaba mi padre, porque no podía sentarse más bajo. Sí. Y a donde sentaban a mi padre, a lo primero de su enfermedad, y el vacío estaba allí. Y entonces yo, del movimiento de que lo que iban a entrar, lo que iban a salir, que si hablaban de la guerra, pues yo me iba de calle. Sí. Decía mi madre, senta a la niña en el vacío y déjala ahí. Sí, ya estaba preparada. Cuando yo era niña no había teatro, venían los puchinelas, lo de los muñequitos. Hacían marionetas, ¿no? Sí. Y a mí no me gustaba. A mí no me gustaba y mi madre le daba mucho coraje que no me gustara porque a ella le gustaba mucho. Sabía algo con eso. Pues a ella le gustaba mucho y a mí me daba mucho coraje la muñequita y que no. Pasaban compañía de aquellas por allí. Y después, cuando yo ya tenía 17 años y eso, pues pasaba la compañía Valle, que estaba era nombrada por toda la provincia de aquí de Málaga. Y esa compañía ya hacía representaciones. Sí, muy bonito. Y después hacía un cuadrito cómico. Sí, la cosa era trágica. ¿Eso era antes de la guerra o después de la guerra? No, después de la guerra. Después, ¿no? Antes de la guerra, recuerda... yo recuerdo que decía que estaba censurada y ya estaba Franco. Claro. Antes de la guerra, ¿había teatro? ¿Había algún tipo de diversión allí en el pueblo para...? Allí había un cine muy malillo. Un cine. Pero mayormente ponían películas de niños y caballos y de indios y de vaqueros. Y entonces las niñas no podían ir con los niños. Y mi hermano decía a mi madre, pues ella va, porque va con su hermano y la lleváis, no la vaya a dejar. Y decía a mi hermano, pues entonces nos vamos, porque se ríen de nosotros. Pues 2 películas en real. 2 películas en real. Era barato, ¿no? Era un... En Antequera, por lo menos, 2 películas en real. Y había gente, ¿no? Eso acudía a la gente... Sí. Bastante, ¿no? Y había varias sesiones, ¿no? Había incluso una matinada, ¿no? Para los niños, ¿no? Sí. Pero eso fue más tarde, ¿eh? Sí, ¿no? Eso ya después de la guerra. Sí. Bueno, me ha contado un poco cómo era el nivel de vida, las condiciones domésticas en su casa, que gracias a aquella tienda nos faltaba... Nosotros nunca. Ni en guerra. Mi madre... Tuvieron la suerte de que no... Que mi madre fue muy prevenida y en el patio había una escalera, que había un almacén que le llamaban el Pajar, que era donde mi madre colgaba las lojas de tocino y tenía los bidones de aceite con los quesos echados y todas esas cosas. Pero eso se tabicó y se abrió una puerta por este lado de los dormitorios. Y entonces en esa puerta mi madre puso una sábana, puso la cómoda y 2 cuadros. Y ahí metió mi madre de todo. Y guardó de café, de jabón, de harina, de todo, metió mi madre ahí. Y entonces, por los 7 meses que hubo de no haber nada, pues mi madre y su cuñada, mi tía Josefa, la surtía a mi madre y no nos faltó... No le faltó de nada porque su madre fue muy previsora. Sí. ¿Qué le enseñaron de valores su...? Entonces mi madre no tenía horno y una vecina así. Y quiso mi madre que lo que más echábamos de menos era el pan, porque hacían un pan así de maíz, que te ponía la boca en carne viva. Sí, ¿no? Y muy duro, y eso nosotros no podíamos comerlo, ¿no? Claro. Y entonces mi madre lo que hizo, que molió un poco de trigo y guardó esa harina, pero no teníamos horno. Y una vecina que tenía horno dice, Lola, si quieres pues ve
y hacemos el pan en mi horno. Y yo, pero cuando llegó mi madre, que ella estuvo, que había era 4 casas, donde tenía la mujer el horno a mi casa, pues llegó mi madre a mi casa con un pan nada más. Sí, ¿no? Porque le salía a la gente así, ay, para mi hijo, dame cóbrame lo que quiera, dame un trozo de pan, que mi hijo que está malo y lo único que come la otra, que mira a los niños. Y llegó mi madre a mi casa con un pan y dice mi madre, pues ya aquí no se puede comer pan tampoco. Claro. Porque no sabemos por dónde viene la punta. Y ahora mismo, si yo, a mí no me duele de darlo, pero es que voy a dejar a mis hijos sin comer, pues vamos a guardar la harina que tenemos y hacemos tortillitas de masa. Y mi madre aprendió a hacer las tortillitas de masa y comíamos con tortillitas. Con tortillitas de masa. Eso se lo inculcaron sus padres, ¿no? Sí. ¿Qué más valores, qué más enseñanza le dejaron sus padres? Pues mi padre eso, que había mucha miseria y que había muchas personas que no comían y que si queríamos algo no los teníamos que comer, y por eso se quedó el cachondeo mío cuando era chica, porque le digo, mamá, dame para un pastel. Y dice mi madre, ¿te lo comerá? No. Digo, si me lo como. Si no te lo comes, no te lo compro. Y valía 3 chicas. Una patita cabra que le llamaba. Y como no te lo comas, ya sabes lo que pasa. Si me lo como. Me daba mi madre las 3 chicas para una patita de cabra de esas, que no se podían putear a los chiquillos ni nadie. Y me lo comía. Entonces cuando mi padre iba a coger por una carga de trigo, pues fue una vez y asomó con un cantarito chiquitito, imitando a los cántaros grandes que se llevaba a la fuente. Mira lo que le traigo a la niña. Y me traía un cantarito. Yo me volví loca con el cantarito. Pero yo salí, y como las calles eran nada más de peñón, y yo estaba tan endeble, yo estaba siempre en el suelo y las rodillas, chapo. Y encima mi madre me daba un tortazo para que me enseñara a andar. ¿Tú te fijas? Salí con el cantarito, y un tropezó y el cantarito se hizo cachito así. Yo no sabía cómo estaba mi casa, desde que había roto el cantarito. Y entro muy disimulada y dice mi madre, a ver, ¿a dónde vas? Ven para acá. ¿Y el cantarito? ¿Dónde está el cantarito? Digo, me lo he comido. Y se quedó eso de cachondeo para mi hermano. Me había comido un cantarito. Como yo tenía la cosa que ella me decía, si te lo comes, sí, si no, no. Yo tenía mucha comunicación con mi padre, no llegué a tomar porque lo perdí siendo muy chiquita. Y como él no hablaba, pues, por señal hablábamos, papá, ¿quiere pan, tostadito, mantequilla? Y ahora te decía que sí. Y con mi padre no tuve una conversación porque claro, no la pude tener. Claro. Pero con mi madre sí. Con mi madre tenía yo mucha confianza y le hablaba yo a mi madre siempre. Le contaba casi todas las cosas, ¿no? Me ha contado antes que los niños y las niñas tenían una educación diferente y a la hora de salir y entrar también era diferente, ¿no? ¿Cómo era de diferente? ¿En qué se traducía eso? ¿Cómo? Porque las niñas con las niñas y los niños con los niños. Pero a la hora de salir también de paseo y eso, tenía horarios diferentes, ¿no? Nos juntábamos 4 amigas por 4 amigas. Claro. Los niños por otro lado, 4 niños o 5. ¿Y entraban antes, volvían a la casa antes, tenían que volver antes que los niños, no? Sí, eso tenían. Eso ya no tenían ni que ponérnoslo. Nosotros mismos éramos responsables que antes de las 9 teníamos que estar en la casa. ¿Usted desarrolló luego, Elisa, el trabajo de su madre? O sea, ¿trabajó en la tienda o ya hizo otras cosas? Yo ya empecé a ayudarla a mi madre. Sí, ¿no? Cuando yo ya fui mayorcita, empecé a ayudarla a mi madre. Porque a mí me gustaba la repostería. Y entonces aprendí a hacer magdalenas. Y una vecina que tenía un horno chiquitito decía, pues mira, vente allí
y lo hace. Prueba allí. Y le cogí yo el tranquillo a la leña que le tenía que echar y eso, y metía mi magdalena, y me salió una magdalena buenísima, y mi madre estaba la gente esperando las magdalenas que yo hacía. Otra que tenía una tienda en la plaza, pues se enteró y le dijo que a ver si yo le podía hacer las magdalenas a ella. Entonces dice mi madre, mira, aquí lo que hay que hacer como niño. Mi hermano, uno de ellos, se colocó en una panadería por aprender algo. Dice, como el niño sabe amasar y la niña hace magdalena, pues vamos a hacer un horno. Y hicimos ya el horno en mi casa. Y estuvieron ustedes trabajando allí desde la casa. Haciendo pan de contrabando. Entonces, pan de contrabando. Y entonces nosotros, para callar boca, pues a 2 guardias civiles le daba a mi madre a uno medio pan y a otro de los panes grandes y a otro medio, más no podía dar. Tenía que tenerlo contento para que lo hiciera la vista gorda. La vista gorda. Claro. Pero un día el chulito vino a decirle a mi madre que le tenía que dar el pan entero. Dice mi madre, entonces te doy el de mis hijos, porque otro no tengo. El amasío que yo hago es el pan que os doy a ustedes y el mío. Si te doy el pan entero, te doy el pan de mis hijos. Ah, eso no me importa a mí. Eso dijo el guardia civil. Y yo, que ya era mayorcita y rebelde, salí y le digo, pues mire usted, el pan de nosotros no se lo vale a usted. Niña, tú eres muy niña para meterte. Le digo, pues si soy muy niña, soy hija de mi madre y es lo único que mi madre tiene. Y usted no se va a llevar pan nuestro. Y si quiere usted, me lleva a la policía. Venga, vamos a la policía. Dice, niña, yo no tengo nada que hablar contigo. Y se fue. Y digo, por usted tiene muy mala idea, muy mala leche y se va a ver muy mal. Y eso le dijo al guardia. Se lo dije yo. Era valiente. Usted Sí. tenía personalidad desde que ella era mozuela y vestía de una manera que a usted le parecía oportuna. ¿Y cómo los llevó aquello? Como yo me veía bien y como yo me gustaba. ¿Y eso en el pueblo era...? Eso en el pueblo era lo contrario. No estaba bien visto, La ¿no? más decente era la que llevaba el brazo tapado hasta el codo, o otra clase de moda, hecha por las modistas del pueblo, que eran sapos. Yo no quería modistas del pueblo, no me gustaba. Que no llamara la atención la mujer, ¿no? Era lo que... No me gustaba. Yo misma cogía mi ropa, porque yo me decía a la modista que yo tenía, yo ya sé lo que tú quieres. Tú no hay que enseñarte el figurín, porque coge de uno el cuerpo, de otro la farda, de otro el cuello. Y yo ya sé el conjunto que tú quieres. Y ya casi me conocía. Ahora tenían la cara dura. Ay, mira, que si me quiere prestar tu abrigo, que se lo voy a enseñar a la Catapina, que era la modista de allí del pueblo, porque me gusta mucho. Digo yo, sí, yo te doy mi abrigo paseaba a todo el pueblo. O sea que yo más sencilla no podía hacer, que podía decir, mi abrigo no sale de mi casa. Claro. Después de Házelo tú a tu gusto. Después de que encima criticaba. Pues no, encima que me criticaba. Ahora le hacía los abrigos, y como a mí me lo hacía una modista titular, sí, pues no es como una modista que había aprendido a coser, no con metro. Me cogía las medidas con la tela y daba un picotazo, que era un arte, ¿eh? Porque yo decía, bueno, ¿y cómo sabes después qué es la manga y qué es el cuello? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Es un arte. Claro. Sí, yo pero que no tenía la misma... Yo me hice muy amiga de esa modista porque me llamó mucho la atención que era un arte. Claro. Y cuando yo la veía con los picotazos y cortaba la prenda, yo me iba allí todos los días por verla. Por ver cómo hacía aquel trabajo. Y aprendí de ella.
como me estaba contando, era una mujer valiente, hecha para adelante y eso. La historia aquella por retomar la historia que me estaba contando del guardia civil, se vieron en una situación muy peliaguda, muy difícil, ¿no? Porque estaban vendiendo, para llevar la casa para adelante, tabaco de contrabando, y de alguna manera la Guardia Civil se dio y quería todavía más, ¿no? Y usted le dijo que hasta ahí habíamos llegado, ¿no? ¿Y qué resultó, qué pasó con aquello? ¿Qué pasó? Que yo no sé lo que pasó con aquel hombre, que parece que yo le había echado una maldición. Siento un revuelo en la calle y me asomo y veo que traen al tío. Habían llegado a su casa, le habían quitado allí mismo el uniforme y lo traían esposado. Algo hizo ese hombre en la Guardia Civil. Y entonces yo me asomé a la puerta y digo, ¡ay, cómo lo veo! Así, tan tranquilo. ¡Ay, cómo lo veo! ¿Qué ha hecho, chiquillo? Sí, ¿no? Yo así dice, y mi madre toda asustada. Chiquilla, cállate, por favor. Cállate, por favor, métete para adentro. Y digo, mamá, pero todo esto, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo recuerda el primer día que usted tiene conciencia de que ha llegado la guerra? Asustado, perdido. Tanto mi hermano como mi madre. Mi madre echó el cerrojo en la puerta. Nos fuimos arriba y por el cristal del balcón veíamos de pasar los carros. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo supieron que había empezado? Por toda la explosión esa. Y el vecino tenía enterado a mi madre de todo. Nosotros no, pero mi madre sí. Explosión se refiere al comienzo de la guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivieron esos previos en el pueblo? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió, la verdad es que tuvimos 7 meses, es que antes se decía color rojo y después con los nacionalistas. Sí. Entonces los 7 meses que estuvimos con los rojos, pues claro, como había esa tirdia y esas cosas que había, pues tú que eras de los rojos, diremos así, de martillo y la O, ya empezaron allí a ponerse las camisas rojas con el escudo, el martillo y la O, la bandera y todas esas cosas. Pues ya, tú que tenías una finca y yo iba y te echaba de la finca y me quedaba con tu finca. Eso pasó. Hubo gente que tenía propiedades y que fueron requisadas por los socialistas. Sí, ¿no? Mi padre estuvo colocado en el juzgado y dijo que se iba, porque cada vez que le echaban a uno una multa porque iba por la vía con el ganado, esto, lo otro, mi padre le decía lo que tenía que hacer para que no le echaran la multa. Y decía mi padre, mira, yo no puedo con esto y el pueblo. Yo dejo esto, que esto no es lo mío. Y lo dejo. Porque ayudaba a todos los que podía, lo ayudaba. A todos. Entonces no recaudaba. No recaudaban nada. Claro. Y antes que lo echaran, pues se fue por su propia cuenta, porque lo que hacía era ayudar a los campesinos. Es que mi padre fue siempre así. Tuvo esa manera de ser. Para él era los necesitados antes que nada. Sí. Mi padre ya cuando estaba malo no fumaba. Y mi padre fumaba unos paquetes que había sin verde que venían que eran unas tabletas muy buenas que venían de Melilla o no sé. Y mi padre ya no fumaba. Mi padre cuando llegaba, estaban todos esperándolo porque le daba tabaco a todo el mundo, que lo más que podía comprar era un cortadillo así, que era un caldo de gallina, como decía, muy fuerte, unos pitillos así hechos manojitos, muy fuerte. Y él le daba tabaco. De ese bueno le daba a todo el mundo. Y entonces cuando él no fumaba, decía que no se iban a quedar sus amigos sin nada más con el caldo de gallina. Claro. Su padre participó antes de su muerte en
todo el movimiento que hubo previo a la... Él no era de ir por la calle ni nada, es a su centro. Pero no, eran tres, ya te digo, Gutiérrez, el asturiano y mi padre. Pero nunca se vieron en la calle ni de huelga, de cosas de esas de bandera, ni de propaganda, ni carteles, ni nada de esas cosas, ellos no. Ellos tampoco participaron nunca en ninguna represión de estas que hubo previa a la guerra, de como me ha contado, de ir a buscar al señorito. Se quitaron del medio. Sí, ¿no? Sí, mi padre no, porque mi madre decía, tú has matado, tú no has matado, ni has hecho nada, no tiene por qué... Esconderte, ¿no? Esconderte. Claro. Pero los amigos, no sé por quién lo sabría, que venía una buena y que había que quitarse del medio. Y el asturiano se quitó del medio. Pues tenía un hijo tuerto que se había quedado tuerto del salampión. La madre no sabía que había que lavarlo todos los días y se le quedó el ojo pegado y se quedó tuerto. Y ese muchacho me dijeron que había estado en Pizarra hace unos años. Había vuelto por allí, ¿no? Había vuelto. Sí, lo que no recuerdo, yo ya me dijeron, ¿quién te cree que ha estado en Pizarra? Me dijeron. Y digo, pues no sé. Dice, el hijo del asturiano, el que era tuerto. Hubo acontecimientos allí desagradables, como me ha contado, ¿no? Que entraron en el convento, por ejemplo, y pelaron a las monjas, ¿no? Hubo mucho, pelaron a las monjas y las pasearon. Cogieron al dueño de ese cortijo, se apropiaron y lo cogieron a él y amaneció ahorcado en el convento. Y lo llevaron arrastrado, atado a un caballo, yo que sé, algo. Pues eso tuvo su venganza. Claro. Cuando la cosa cambió, pues el hijo dice, vas a tener la misma muerte que le diste a mi padre. Y hizo con exactamente igual. La persona que le hizo aquello, ¿no? Que le hizo aquello. ¿La iglesia sufrieron daño? Estaba llena de burros. Llenaron de burros y de gente que venían corriendo de Molina, de Campillo, y toda esa gente que venía huyendo. Metieron allí de alojamiento, ¿no? Pues allí metieron los burros y se metieron ellos. Y también me ha contado que al conde de allí le quemaron la casa, ¿no? Sí, sí. Le quemaron la casa y se la saquearon. Se la saquearon, la gente se llevó... Todas, corrían una con un sillón, otra con un... Entonces fue la primera vez que yo vi un colchonfle, porque vi una que llevaba un colchón y vivía detrás de mi casa. Le digo, socorro, y eso. Si fíjate los colchones que tienen los señoritos, que no tienen que mover la lana, ni los mazorcos, porque los pobres lo que tenía era colchones del pellejo de la mazorca. Las panochas. Así se hacían, ¿no? Con aquello. Porque como empezaron a bajar los que huyeron a la sierra, a los cortijos, de noche a pedir pan, pues cuando se enteraba la Guardia Civil, ese lo traían preso. Sin haber hecho nada. Porque tú estás en tu casa y si bajan de la sierra con un fusil y te piden algo, pues tenía que darlo. Pues, sin embargo, a esa gente la trajeron y como había muchos que estaban como, después lo dejaron como preso en su casa, pero en el campo no. Por la hermana que vivía de uno de ellos allí junto a mi casa, pues le dio cobijo, que se fueron después a Barcelona y están muy bien. Pero le dio cobijo y ya ve, lo que vivía era en una choza, no vivía en una casa buena del campo. En una choza le dio la hermana, que era solterona, y la otra viuda, pues le dio cobijo, y claro, los colchones eran llenos de panochas. Y yo decía, mamá, hay un ruido, mamá, no me duermo, mamá, hay un ruido. Me escuchaba y decía, pues es verdad. ¿Y era aquello? Y era que cada vez que se movía, pues no veía ruido de las panochas, de los pellejos.
Y yo me tomó mi madre que cambiaba la cama porque no dormía con el ruido. Y la hermana, pues resulta que dice que el marido se había dado un chivatazo y cogieron al marido, se vistió un bandolero como la mujer y fue como a llevarle la comida y lo ahorcó, que tenían el cinturón de uno de los bandoleros y lo ahorcó con el mismo cinturón. Y fue el mismo día que el chiquillo hizo la comida. Bueno. Pasaron historias de aquella muy desagradable antes de que entrara... A desnudar niña corriendo unos chillos, unos dijo, ¿qué ha pasado? Hoy el Mario Catalina, que con el mismo cinturón que tenía la han ahorcado, que hoy en día vive la hija, que vive aquí en Málaga, enfrente de la estación, que está casada con el hijo de uno que le decían el Grullo, que era taxista. Pues su padre lo mataron a todos. Sí. Hubo... En Pizarra, que era un pueblo pequeño, ¿hubo mucha violencia de este tipo? Hubo un pueblo que era completamente tranquilo. El pobre se conformaba con ser pobre, el rico era rico, la juventud se divertía como podía, que vamos a ir de merienda tanto, que vamos a ir a la ermita, que vamos a hacernos fotografías, y vamos a coger breda, vamos a coger higos y vamos hasta verbena, eso cuando íbamos siendo ya mayores. Y siempre acompañado de un hermano o una tía o algo. Pero se vivía bien y tranquilo. Y de pronto entraron ya esos odios y esas cosas, y ya el pueblo nunca fue lo que fue. Ya nunca fue igual, ya había tensión entre familias. No, nunca fue lo que fue. Y ahora al final parece que está montado, ¿qué pone? El hijo de un hijo del que había sido alcalde no se podía casar con una muchacha corriente. Y ahora resulta que no, el que se enamora como allí de la hija de Herrero se casó con la hija de Herrero. Sí. Ya iba cambiando la historia. Se iban más concordia, ¿no? Y cruzando más la gente más, que no tan apartado, el pobre y el rico. Porque eso es lo que creó un poco la guerra en el pueblo, ¿no? Una diferencia esa diferencia tan grande, Una pregunta que me surge a mí es que ustedes, con un padre que había sido uno de los principales socialistas del pueblo, ¿quedaron en algún momento señalados como la familia de él? No, pero mira, yo tengo, y no me se va a quitar de la cabeza, que vive toda, vivía, no sé si ha muerto de la hora, que el pueblo estaba dividido, como te he dicho, en Don Paco y los Condes. Y la hermana de Don Paco, el hermano, tuvo un accidente y se quedó cojo. Pero ese hombre dijo que él no quería finca, que quería darle carrera a los hijos, y le dio carrera a todos los hijos, que era Urarde y María Fernández, ella era la señorita Lola, que vivía allí en... Una familia bien. Sí, las mejores del pueblo, con su criada también, y con un uniforme y todas esas cosas. Entonces ese hombre no tenía un duro porque dijo que él se lo empleaba a los hijos en eso. Pues el hijo mayor, mira, eran todos formidables, pero formidables. El mayor no que fuera malo, pero era muy fascista. Y tenía otras intenciones más desagradables. Tenía 2 carreras. ¿Y con eso qué me quiere decir? Porque vivía análoga. ¿En algún momento le dijeron algo a ustedes? Que no, que a mí precisamente un día, su tía era catequista y su tía era catequista y su abuela
pues era la señora y me quería a mí mucho, y yo iba con mi hermanillo, este chico, y la señora no era una señora. Sí. Y nos quería mucho. Y recuerdo que un día dice, estábamos allí, como la tía catequista, pues estábamos unidos allí los niños y las niñas, y saltó y dice, ¿a que no sabéis de que ha muerto el padre de esta niña? Yo me quedo mirando así, una niña, mirando así. Dice, porque se comió un chivo el día de la vigilia. Eso no se me ha olvidado, mira. Si mi padre no le gustaba la carne, ya te digo, la pechuguita de una perdiz y le sobraba. Un poco con mala... Es mala leche o no es mala leche, Sí. que mi padre le había mandado Dios un castigo por haber comido carne el día de la burla. Si mi padre comía. Sí, parecía un poco... Eso se me queda de otra parte. Y con todos los hermanos me he llevado de maravilla. Con él también le he hablado, ¿eh? Pero vamos, de cariño, ni yo bailar con él, ni eso, ni hablar. Claro. Ni hablar. Con los hermanos sí, con todos ellos. De todas Y maneras... todavía uno de ellos preguntó por mí, a mi cuña. También, como usted me ha contado, el hecho de que tuvieran una tienda con víveres durante la guerra y todo eso sería una cosa muy golosa para que pudieran haber llegado uno u otro allí a llevarse cosas, ¿no? Nunca sufrieron... Nos nunca cerraron tuvieron... la tienda 7 meses. La cerraron. Sí, ¿Y por qué? porque nos requisaron todo, pusieron un camión, no te digo. Pusieron un camión y traían orden de llevárselo todo. Le dio mi madre de hambre, si quiero un saquito de trigo para mi tío, no. Yo traigo orden de llevármelo todo. Y ese mismo tío, Sí. cuando entraron los nacionales, pues estaba en la plaza y dice, este niño, ¿cómo era? Este niño un rojo, me parece que dijo. Pues mi hermano el mayor que era el único que salía, los demás no daban miedo. Y por poco, porque entonces lo mataban allí mismo en el mismo momento. Menos mal que se cruzó, que todavía no nos hemos enterado qué persona era, y dijo, ¿qué dice este desgraciado? Que es un sinvergüenza. Se ha cambiado la camisa. Este tío lo que le ha hecho mucho daño a la madre. Que se ha llevado todo. Y no se cargan a mi hermano así. Porque fíjate tú, que cogieron y entraron y al pobre cartero, que era cartero y tenía su idea, y nada más porque tenía su idea, allí mismo delante de la IA lo mataron. Cuando entraron los nacionales en el pueblo hicieron también... Hicieron muchas barbaridades, ¿no? Todo eso que te estoy diciendo. A un cartero... Pues... Y ayer no, que era telegrafista, un muchachito así como tú, pero muy tímido, lo subieron en el camión y en el camión se cagó y le dio un infarto y se murió, antes de llegar al cementerio a matarlo. Hay muchas cosas, yo. Muy desagradable, ¿no? Muy desagradable. Un pueblo que era tan tranquilo. Cuando entraron la Guardia Mora también, llegaron los moros. Allí no se escuchaba nada más los cantes esos de ellos y las cosas esas. Sí. No se escuchaba la España. Un terror tremendo. Porque lo que entró fueron moros más que españoles. ¿Y estuvieron mucho tiempo controlando el pueblo o las tropas se fueron pronto? No, se fueron. ¿Tuvieron días, meses? No recuerdo. No, meses. Días, ¿no? Cuando hay que reanudar luego la vida después de ese acontecimiento tan fuerte, supongo que es difícil, ¿no? Porque en su casa no queda nada. ¿Cómo vuelven a apañársela? Pues ya te digo, como mi madre era tan prevista, pues me metió allí. Había guardado, ¿no? En la habitación y
y puso una sábana y puso la cómoda y un cuadro, y claro, creían que pertenecía. Yo decía, bueno, cuando venía a registrarle ese reaño, le digo, se queda superior escribiendo y manda al que viene acompañando para que registre. Digo, bueno, tú digas por dónde empezamos, por aquí, por los dormitorios, por el patio, por dónde. Yo así. Y dice el muchacho, por donde usted quiera. Digo, pues vamos por donde está el delito. Y le digo, en medio de la escalera del paja, le digo, mira, ¿tú para qué quieres ver aquí nada? Aquí hay de todo, de traspelo. Es de lo único que vivimos. Ahora, tú tienes que saber si dice que ha visto algo o no ha visto nada. Dice, pues yo ya no tengo más escalones que subir, ya lo he visto todo. Se portó bien, ¿no? Se portó que, vamos, me hubiera gustado después conocerlo porque se portó el muchacho. ¿Y el extrapelo cómo era? ¿Cómo era sobrevivir con aquello? Sobreviví, madre mía. Sobreviví las pobres criaturas que iban por panes. Cuando llegaban al pueblo se lo quitaban y entonces lo que hacían, que en mitad del camino lo tiraban por la ventanilla y había alguien allí para cogerlo. Un desastre, ¿no? Que de extrapelo que había, que podía venderse de extrapelo. Pues de traspelo, mira, el tabaco, ese que te he dicho yo desde niño, el tabaco, el pan, el arroz, el café, el azúcar. Todo prácticamente. Se perdió un camión de azúcar en Fuenteluna. Y entonces se supo quién traía, estaban con pinche con ese camionero. Y con el dinerito que ganó, puso el zócalo de su casa. Y le pusieron el zócalo de Dulce. Y el hijo fue novio mío de esa persona. Tenían también que andar de tapado siempre y todo eso. ¿No llegaron a tener más problemas luego después con...? Yo ya fui mayorcita y tuve la suerte de conocer a un hombre en Málaga que había estado en los almacenes Martín y me conocía a mí. Y yo paraba en una portería allí enfrente. Dejaba yo las cosas y después le dejaba un regalito, una propinita a la mujer. Y yo me decía, oye, niña, ¿tú has encontrado arroz, el mismo cosario del pueblo? Digo, sí, mira, he encontrado arroz, me van a vender de uno que estaba colocado en los almacenes de esto, pero esto ya sabes tú. Dice, pues mira, yo voy a ir contigo, tú coges 5 y yo 5 y lo dejábamos en la portería y ahora dábamos un porte a otro que nos iba a vender a un café que conocía él y le vendía café a él y me venía a mí en la calle Cama, a donde están todas las putas y todo lo peor, que no pasaba la gente, todo eso pasa de los dos. Y la muchacha la mujer que nos vendía el café, un día estaba volviendo con el querido y la hija que la trataba como una perra estaba en un barrendo lavando. La pobre. Sí. Y mi madre ahí está, a ver si termina. Y tenía usted que bajar a Málaga por todas estas cosas, ¿no? Y ahora yo, por las Era valiente, usted era valiente, ¿eh? Yo me compré un bolso con la medida que me cogía 8 paquetes de tabaco. Me colgaba en mi bolso. Yo un elegante vestía siempre. Otro día me hacía un rollo con una revista, me la metía debajo del brazo. El café o eso me compraba una maletita y llevaba una maletita. Digo, es una maletita que me ha comprado, si quiere usted la abra. Me decía no. El extrapelo funcionaba porque había cartilla de racionamiento, ¿no? La gente podía comer lo que tenía apuntado y ya está. Y luego aparte se podía... Pero que la cartilla no la tenía todo el mundo. No tenía todo el mundo cartilla. Mi madre no tenía cartilla. ¿Y eso? Porque no era pobretona.
Tenía que tener solamente los que estaban en una situación muy... Mi madre no tenía cartilla, ni carne, ni nada. Y yo, una vecina mía, dice, tú te vas a venir hoy conmigo, que vas a pillar un caso de carne para tu madre. Y cuando llegamos, le dan a ella la carne y dice a la niña, dice, esta niña no le pertenece carne. Y ella me dio de la suya un trozo. Porque era muy difícil comer carne. No. Sí. Ninguna. Se pasó hambre, ¿no? Nosotros no, gracias a Dios, ya te digo, a la astucia de mi madre. Pero a hambre y tuberculosis, no pude más. Sí. Allí se quedaban enfermos en la miel y los echaban a su casa, sin nada. Como echaron al hijo de la cartameña, y ahí en un tecito, y la madre sin nada. Mi madre venía por 4 colas de bacalao que le diera a mi madre para hacer unos pocos de fideos, y mi madre le daba 2 huevos y medio litro de leche para el hijo. Gente muy mal, ¿no? Situaciones muy penosas, ¿no? Mucha hambre. Así que no diga la gente que hay que irse. Todo el mundo tiene coche, tiene casa. Y vamos tirando. Yo me enseñé a hacer magdalena, ya te digo, iba al hornito de mi amiga y me hice popular vendiendo magdalena y haciendo empanadillas. Se casaban una y no se casaban de blanco, se tenía que casar porque no podía costear. Se casaban a las 7 de la mañana, pero estaban toda la noche levantadas en una casa del pueblo familiar o eso. Y entonces estaban toda la noche bebiendo un poquito de aguardiente, una empanadilla. Y yo cada vez que había una boda le decía a un amigo mío, de mi hermano, pero era un amigo mío y muy buena persona, y le decía yo, ay Pepillo, esta noche tenemos tres bodas. Ay, yo no sé cómo voy a llegar a eso. Tú tranquila. Tú pones las batatas a cocer, que la masa te la hago yo. Tú tranquila, que yo te voy a ayudar. Tenía trabajo por lo menos, ¿no? Había bastante... Y estaba hasta las 3 de la noche, el pobre que era albañil, pillaba y llegaba a su casa y ni se lavaba, se ponía unos calcetines limpios y lavarte los pies. Digo, ya, a que no te lavaba los pies te ha puesto los calcetines. Mira que dejo hijo, para el agua. Pero me reía mucho con él, muy buena persona, muy buena. Y luego se puso novia, ¿no? Al poco tiempo de terminar la guerra, ¿no? Sí. Y ya se casó, ¿no? No, tuvo mucho tiempo de novia de un muchacho de allí del pueblo, desde el hijo del Zócalo de Azúcar. Ah. Y la madre decía que yo era demasiado moderna para él. Y a mí me sentó eso. Sí, ¿no? Me sentó muy mal porque yo era la mejor cliente que ella tenía. Porque ella compraba zapatillas y cosas modernas que la gente del pueblo no se las compraba. Y me mandaba a mí un recadito que había recibido una mercancía muy propia para mí y muy bonita. Y me tenía locura conmigo, porque era muy buen cliente. Y ahora cuando el hijo se hace novio mío, dice que yo soy demasiado moderna para su hijo. ¿Y qué pasó lo de esto? A mí me sentó muy mal. Yo digo, mira, yo ya no me caso contigo ni bañado en oro. Y él dice, pues yo no me voy a ir de tu vera. Me voy mejor de mi casa. Y digo, si hace eso, entonces no entra en la mía. Un hijo no deja nunca a los padres. Bueno, pues lo hago por ti. Pues muy bien, hazlo por quien quiera. Pero que tú tengas en la cabeza que yo no me voy a casar contigo. Que cuando me salga uno que a mí me gusta, yo me caso. Pero contigo no. Yo ya eso... ¿Y todavía se acuerdan de mí? Sí. Todavía. Pregunta por mí, fíjate. Qué bonita la historia, ¿no? Y después conoció a su... Se puso enfermo. Sí. Se tuvo que ir al campo, a casa de una prima, y está allí debajo de un árbol aguantando reposo. Yo no fui a verlo, porque no... Ni a su casa, ni allí, ni nada. Yo sabía que yo no me iba a casar con él. Por nada del mundo. Y luego ya después conoció a... Y cuando a mí me hubiera despreciado por ser yo una golfa, claro, a lo mejor lo hubiera admitido, pues te van a dar por saco. Pero
yo una persona como soy, por fe moderna, me llama para venderme las cosas y aprovecharte de mí ahora, ¿no parece usted bien para tu hijo? Sí, somos muy fuertes. Son muy fuertes. Sí. Son muy fuertes, ¿eh? Sí. Y yo sufrí porque vi que él sufrió mucho. Pues entonces una amiga de mi madre tenía una hija como yo. El padre era entrenador de mi suegro, entrenador de boxeadores, vino a un partido que tenía aquí en Málaga y la hija le gustaba el boxeo, la que era de mi edad, y la traía. Y así conocí yo a su hija, porque como su suegra vivía en el pueblo, pues llegaba al pueblo a ver a la abuela. Y así conocí yo a mi cuñada. Y ya mi cuñada, ella y la madre me invitaron a la feria de Sevilla. Y yo, bueno, pues a ver si este hombre se olvida de mí, me voy a la feria de Sevilla. Y le digo que me voy a la feria y que vete buscando algo que te guste, que conmigo no cuente, ¿eh? Que yo tengo palabras fijas. Y llego a Sevilla y al día siguiente se presenta en Sevilla. Digo, ¿dónde vas tú? Digo, vuela para pueblo que todavía va a empeorar más. Dice, no, yo es que aprovecha que venía un camión, que quería aprovechar mentira. Y todas esas cosas me dolieron a mí mucho, que yo no era mi estilo de tratarlo así, pero como yo no quería herirlo. Claro. Y entonces conocí al hermano de su amiga, de mi amiga. Y el hermano no se había criado con su hermana, se había criado con su abuela, y su abuela es la que le dio los estudios y lo tuvo en los Salesianos. ¿Era de aquí de Málaga él? La madre sí, pero el padre era vasco. El padre era vasco, mi suegro era vasco. El padre el que se dedicaba al boxeo, ¿no? Sí. Pues entonces el boxeo era muy popular, ¿no? O sea, hacía muchas veladas de boxeo aquí en Málaga y eso, ¿no? Aquí muchas. ¿Usted fue a...? Yo nunca, no me gustó.